Buenas, soy el bioquímico José Ayala y en el marco de una ciencia entre todos, a continuación estaré presentando el artículo Rendimiento diagnóstico microbiológico de la secuenciación metagenómica de nueva generación en pacientes con sepsis. La sepsis es una característica de la disfunción orgánica múltiple debido a una respuesta incontrolada del huésped a los patógenos y es una de las principales causas de mortalidad en las unidades de cuidados intensivos. El 29.5% de los pacientes críticos desarrollan sepsis al ingreso o durante la estancia en la unidad de cuidados intensivos, lo que representa el 25.8% de las muertes. Actualmente, el diagnóstico por cultivo se considera el gold estándar para la detección de bacteremia, pero presentan información limitada debido a las bajas tasas de positivos, los resultados falsos debido a la contaminación y a la administración excesiva de antibióticos, lo que dificulta su utilidad especialmente para pacientes críticos. La metagenómica de nueva generación (MNGS) se utiliza ampliamente para detectar microorganismos ambientales y es una herramienta muy eficaz para diagnosticar la sepsis bacteriana. Estudios previos han mostrado una mayor sensibilidad diagnóstica por MNGS versus hemocultivos. Sin embargo, investigaciones de la aplicación diagnóstica de MNGS siguen siendo escasas. Este estudio retrospectivo unicéntrico se llevó a cabo en el Departamento de Cuidados Intensivos del Segundo Hospital Popular de Shenzhen, China, y se aplicaron las guías internacionales para el manejo de sepsis y el shock séptico en el año 2021. Se emplearon 305 muestras, de las cuales 193 correspondían a pacientes de cuidados intensivos positivos a sepsis que se sometieron a la detección de patógenos mediante cultivo y MNGS, de las cuales 184 eran muestras de sangre, 104 de LVA y 16 de LSR y una de orina. Así también muestras de voluntarios sanos se sometieron al mismo proceso como controles negativos. Para la secuenciación y análisis metagenómico se realizó una extracción de ADN, luego se pasó a la construcción de bibliotecas de ADN y secuenciación y se realizó un análisis bioinformático en el cual las secuencias obtenidas se clasificaron mediante alineación simultánea con 4 bases de datos de genomas de virus, bacterias, hongos y parásitos, además de referencias de clasificación con secuencias de genoma completo de taxones virales, bacterianos, hongos y parásitos que están asociados a enfermedades humanas. En lo que respecta al análisis estadístico, fueron calculados la media, mediana y proporción de acuerdo a las características demográficas de la población de estudio según correspondiera, así también las proporciones positivas entre MNGS y hemocultivo entre diferentes tipos de muestras se compararon aplicando la prueba de McNemar y la prueba exacta de Fisher. La fuente más frecuente de infección fueron los pulmones, seguido de las vías urinarias. Entre las comorbilidades se vieron la anemia, hipertensión arterial, diabetes, disfunción cardíaca crónica y disfunción renal crónica. Todos los pacientes sépticos recibieron tratamientos antibióticos. Acinetobacter baumannii fue la bacteria aislada más común en los pacientes de estudio, seguido de Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae y Propionibacterium agnes. Cabe destacar que MNGS mostró tasas de positividad más bajas que los cultivos de detección referente a Cándida, pero en contrapartida, un 11.8% de las muestras tenían infección viral que fue identificada únicamente por MNGS. En la gráfica vemos que el método MNGS es más sensible que el cultivo respecto a los fluidos estudiados. Del total de 305 muestras, 258, que corresponden al 84.6, dieron positivas por MNGS y solo 93, que representan el 30.5, lo hicieron por cultivo. Del mismo modo, para las muestras de sangre, un 78.3% dieron positivas por el método MNGS y tan solo 14.7% lo hicieron por cultivo. Para las muestras de LVA, el 97.1% de las muestras dieron positivas por MNGS y solamente el 61.5% lo hicieron por cultivo. Y por último, para las muestras de LSR, el 75% dieron positivas
por el método de MNGS y tan solo el 6% por el cultivo tradicional. De las 305 muestras, 168 fueron positivas exclusivamente por MNGS, 3 fueron exclusivamente positivas por cultivo y 90 fueron doblemente positivas, o sea, tanto por MNGS y cultivo, de las cuales 49 correspondieron a los mismos microorganismos y 41 de los casos correspondieron a mismatch. La MNGS mostró tasas positivas de detección de patógenos obviamente más altas que las basadas en los cultivos en todas las muestras, así como en varios tipos de muestras como sangre, LDA y LSR, lo que indica la aplicabilidad general de MNGS para la detección de microorganismos, incluso en muestras con tasas de positividad relativamente bajas mediante procedimientos de diagnóstico basados en cultivos. Estos beneficios se observaron en estudios previamente reportados que sugirieron que la MNGS ejercía una valiosa plataforma diagnóstica para determinar patógenos relevantes. Actualmente, los valores de lectura de MNGS se utilizan comúnmente para la interpretación de distintas infecciones patógenas después de la optimización. Sin embargo, las lecturas de corte para el diagnóstico de distintos microbios mediante esta metodología y sus aplicaciones clínicas en pacientes sépticos siguen sin aclararse. Podemos quitar dos conclusiones importantes. Primeramente, la secuenciación metagenómica de nueva generación es capaz de identificar múltiples patógenos en muestras de pacientes sépticos y muestran tasas de positividad significativamente más altas que los diagnósticos basados en cultivos. Y por otro lado, las lecturas diagnósticas óptimas para los patógenos detectados con frecuencia podrían ser útiles para la aplicación clínica de la secuenciación metagenómica de próxima generación en términos de determinar oportunamente y con precisión los patógenos etiológicos para los casos sospechosos y confirmados de sepsis debido a una interpretación de los datos sea bien realizada. Por último, dando una opinión crítica, la investigación continua ha reducido ciertamente los costos operacionales en el campo molecular, haciendo relativamente más asequible la adopción de sus tecnologías, y con el advenimiento de técnicas vanguardistas de secuenciación, vemos que la tendencia diagnóstica nos traerá probablemente cambios gigantescos en los años venideros, mejorando y optimizando el diagnóstico clínico microbiológico, por lo cual es de suma importancia como profesionales seguir actualizando nuestro background sobre estas técnicas de avanzada. Este artículo ha sido difundido dentro del marco Una ciencia entre todos. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.